Esta voz que habéis oído es la de nuestro siguiente invitado. Eres Mario Flores Saavedra, es director de Proyectate Online, experto precisamente en iniciador, mantenimiento, propulsión de proyectos digitales y además organizador de un congreso con el que ya sabéis que estamos a muerte, pero a muerte desde que empezó ya la primera edición, que fue un absoluto éxito el año pasado, y que este año vuelve con la segunda edición, que será los días, voy a mirar porque tengo una memoria de pez, 14, 15, 16 de marzo. Lo podréis seguir presencialmente en Barcelona y también online. De hecho, ahí tenéis, os he pasado el enlace, podéis entrar directamente en alexcomunicatv.com, nuestra web, y desde ahí tener acceso a las entradas para poder seguirlo. Con ponentes de prestigio, ponentes que aunan ciencia y espiritualidad y que están explicando que hay más allá de esta existencia y aquello que se denomina estados alterados, modificados o expandidos de conciencia, donde al parecer uno se da cuenta de que la realidad es mucho más rica y mucho más compleja de lo que perciben nuestros cinco sentidos. Algo que ya decían los sabios de otras épocas, ¿no? El budismo, etcétera, etcétera, pues ahora la ciencia se está dando cuenta, nosotros también lo celebramos. Pero no habrá solo científicos, ¿eh? Habrá personas que tienen una gran investigación, que han experimentado mucho y que van a aportar su experiencia. Mario, hola. Hola, ¿Qué Alex. tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien, estoy muy contento y además muy agradecido, como siempre, de tu invitación, Alex, de tu difusión de estos temas. Me parece fantástico lo que has logrado. Y con quién mejor que hablarlo que contigo, ¿no? Que has vivido la transformación de primera mano. O sea, el hablar contigo y el proponer este tipo de eventos demuestran que la transformación es posible, que cuando se alinea cuerpo, mente, corazón, pues el ser humano no tiene límites, es capaz de hacer cualquier cosa. Y de eso precisamente va este congreso de la resiliencia, de crear, de creer, que podemos expandir la conciencia, que podemos realizar y podemos alcanzar un bienestar. Porque hoy en día, Alex, te has dado cuenta que la resiliencia está de moda. Está de Es moda. como, Está de moda. se ha utilizado como una pancarta del capitalismo, prácticamente un eslogan laboral. Pero Sí, sobre todo sí, eso. Trabaja, resiliencia, claro, trabaja 20 horas. sí, sí. Sé resiliente, si no, eres un débil. Pero no se trata de eso, o sea, no se trata de que la resiliencia sea aguantar el golpe o estar ahí con sumisión, para ver si podemos seguir adelante. La resiliencia es más que eso, nos puede ayudar a reinventarnos, pero más que eso, a poder alcanzar nuestros propósitos, pero en un camino de bienestar. Camino de bienestar. En un camino de bienestar. Y ese es el hilo conductor de este congreso, el bienestar como desafío, la resiliencia, porque ¿qué pasaría si realmente la resiliencia deja de ser esta sobrevivencia y realmente se convierte en un camino para estar mejor, para, para poder vivir en plenitud? Porque, mira, para ponernos en un contexto social, Alex, hay algunos números que son alarmantes. Por ejemplo, más del 40% de las personas que van a su trabajo viven en estrés, están estresados, y estos datos son públicos. O sea, los podemos encontrar, son estudios, son estadísticas actuales en donde más del 40% de las personas están estresadas. Más del 30% de las personas van a vivir ansiedad, van a tener un trastorno de ansiedad o lo tienen. Eh, Otro número también que está ahora en el contexto de nuestra sociedad es que las personas medias, o más bien la mayoría de las personas, pasan más de 6 horas delante de una pantalla, ya sea el móvil, ya sea el ordenador, la televisión. Entonces, ¿esto qué crea? Crea trastornos del sueño, crea trastornos de personalidad, crea estrés al final.
Y otra cosa que es más preocupante es que, y aquí sí que es un número muy alto, imagínate que el 58% de las personas que se hacen mayores o adultos mayores o van a estar solos o se sienten solos. Entonces, esto es un conflicto para el bienestar. Entonces podríamos decir que el bienestar está en crisis con todos estos hábitos sociales. Entonces, ¿qué mejor que tener herramientas para poder afrontarlo, para poder estar más sanos, para poder estar mejor? Fíjate, me interesa mucho esto que dices, Mario. Antes en la otra entrevista hablábamos de muchos temas, ¿no? Hablábamos de diseño humano, pero hemos hablado un poquito también de inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada. ¿El problema cuál es? Que como siempre caemos en el puñetero hemisferio izquierdo. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajar, 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 muchos esfuerzos, no trabajar lo suficiente, no te levantas a las 5 de la mañana y no ganas, yo qué sé, pues 20.000 o 30.000 euros al mes, eres un fracasado. Bueno, si tú te vas a las redes sociales, te encuentras a muchas personas que te venden que el bienestar es tener muchas cosas, ganar mucho dinero y tener cosas materiales, ¿no? Obviamente que hay que tener dinero porque el dinero te da un confort, te da una confianza, te da una seguridad y libertad también, ¿no? Pero se está confundiendo el bienestar con precisamente algo que no nos proporciona bienestar, porque yo dudo mucho que alguien que se levanta a las 5 de la mañana y trabaja 20 horas al día tenga bienestar. Tiene un sufrimiento dentro, un estrés que no veas y va a petar en cualquier momento. Hay que empezar a transmitir otras verdades que nos puedan llegar también al éxito, y al éxito sí, económico, financiero, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿por qué no hablamos más de inteligencia espiritual y empezamos a hablar menos de inteligencia artificial, por muy útil que pueda ser? Exacto. Y ese es uno de los grandes temas que tratamos y además con grandes ponentes. Y precisamente es unir lo que es la ciencia, porque además debemos de tener o de entender ciertos conceptos, ¿no? Si no tenemos el conocimiento, que el conocimiento nos da libertad, nos da la capacidad de poder reaccionar, o sea, esa resiliencia nos da el conocimiento, nos da la capacidad de saber por dónde ir, pero por dónde ir mejor, por donde estar contento, donde estar alegre en el día a día. ¿Y cómo logramos esto? Pues teniendo las herramientas y el conocimiento necesario para poder emprender, para poder hacer. ¿Por qué? Porque no podemos hacer algo que no está el concepto en nuestra cabeza. O sea, si por ejemplo entras a un taller mecánico o a un quirófano o en donde sea y te piden una herramienta y tú no conoces el nombre, no lo puedes concebir. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de asistir a un evento así, cuando tienes la posibilidad de verlo desde tu casa y conocer estos conceptos, los puedes aplicar. Los puedes aplicar y puedes aplicar, por ejemplo, conceptos de la ciencia, la neurociencia y tal como dijiste tú, la espiritualidad, porque todo esto hoy en día no funciona si no estamos alineados con el corazón, con nuestras emociones, pero debemos de saber cómo funciona la mente, debemos de saber cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona también nuestras emociones, cómo se expresan, ¿no? Entonces, esto es muy bonito que podemos aprender hoy y también pues hago un llamamiento a todas las personas que nos escuchan, que es lo más bonito cuando digo bonito es porque es hermoso, es maravilloso el poder contribuir a que las cosas mejoren, a que nuestra sociedad cambie. ¿Por qué? Porque al final la gente se queja de los políticos, se queja, pero al final, ¿de dónde salen? Salen de nuestro pueblo, salen de nuestros hijos, salen de nuestros amigos. Claro, no son importados como dicen. O sea, en Suecia tendrán mandatarios suecos, aquí serán españoles, pero serán las personas cercanas. Entonces es una forma de crecer, de crear y de cambiar nuestra sociedad. Y, como tú has dicho, desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque también ha pasado de que ha habido mucha espiritualidad o pseudo espiritualidad también que se ha ido un poco, se ha separado un poco también pues de su esencia. Entonces ahí es cuando también se le ha unido la razón, se le han unido personas que han estudiado y que tienen un corazón muy grande, porque date cuenta que, por ejemplo, el poder contar o escuchar
a un físico nuclear, normalmente uno entre nuestros amigos no tiene un físico nuclear, no tiene un doctor en física de mecánica de fluidos, o no va al bar y se encuentra, por ejemplo, con una persona que ha dirigido los estudios espaciales de Europa. O con Jean-Pierre Garnier-Mallet, O por con ejemplo. Jean-Pierre Garnier, que por cierto, que es uno de los ponentes. Sí, y dice una cuestión súper interesante. Sí. ¿No? Bueno, él es el autor del desdoblamiento Cuántico, sí, cuántico, el desdoblamiento del tiempo, del espacio. Y esto también ahora conecta con la espiritualidad porque tiene que ver con la intuición. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú intuyes, eres más resiliente también. ¿Por qué? Porque la resiliencia, bueno, la definición es adaptarse a la adversidad, ¿no? Pero no adaptarse a la adversidad así como así, sumiso y que me caiga todo lo que me caiga y soy pobre, prisionero de este destino, ¿no? Sino que tengo esa capacidad, ese conocimiento, ese entendimiento de poder llevarlo mejor, de poder actuar mejor, de poder seguir adelante. Y esto te lo da el poder compartir con estas personas, Alex, el poder compartir con un físico, el poder compartir con una ingeniera química, porque también hay una cuestión hormonal, todo esto aloja en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene que estar sano al final, ¿no? Cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano, ¿no? Entonces al final cuando una persona te transmite estas cosas, pues tú estás en casa o estás en tu vida o transitas el camino eh, con más libertad, con más seguridad, y la seguridad al final te da felicidad. Hablamos, ahora daremos paso a la invitada que tenemos, que va a ser una de las ponentes destacadas de este congreso, Estados de Conciencia Expandida. Pero antes me gustaría repasar rápidamente pues todo lo que va a ser este congreso, que recordad se va a celebrar en Barcelona los días 14, 15, 16 de marzo, y que podréis ver en persona, presencialmente, pero también lo podéis ver online. Las entradas en alexcomunicatv.com, desde ahí podéis tener acceso. ¿Y quién estará? Pues ahí lo ves en pantalla, estará... A ver, si se ve en pantalla, sí, perfecto. Pues estará, pero lo voy a poner un poquito más grande, para que lo veáis mejor. Estará el doctor Jeff Dune, que es doctor en física nuclear y presidente de los Laboratorios Internacionales de Investigación de la Conciencia, con la conferencia Sintropía y Bienestar, Supervivencia, Evolución y Equilibrio. El doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet, doctor en mecánica de fluidos, físico y autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Marta León, ingeniera química y nutricionista, que nos va a hablar del poder de las hormonas, las claves para el bienestar a lo largo de la vida. El doctor Basileios Basios, doctor en física y profesor de la Universidad de Bruselas. Javier García Campayo, catedrático de psiquiatría, que coordina el máster en Mindfulness y la cátedra de Ciencias Contemplativas en la Universidad de Zaragoza. Dencomesa, que ya tuvimos la semana pasada, el programa que hicimos con Eva Caballero, que es también directora de este festival, bueno, y que es tu pareja también, y es tu alma gemela. O sea, Eva es tu alma gemela porque... Es lo más bonito que de mí, quizás. Toma ya, Eva, que estás escuchando, ¿qué te parece eso? Y María Macaya, que ahora nos va a acompañar, que es directora y fundadora de Fundación Radica, experta en trauma y escritora. Sandra García Sánchez Beato, directora y fundadora de Adara Psicología. Ferran Mestanza, licenciado en estudios tibetanos. Gemma Polo, cofundadora de Open Dharma. Doctor Sergio Marina, doctor en ciencias de la educación. Steve Taylor, psicólogo investigador en psicología transpersonal y escritor. Doctor Alex Gómez Marín, que es doctor en física y científico del CSI, que tuvimos aquí en el programa, y que va a hablar de la neurociencia, conciencia y bienestar. Doctora Carmen Sánchez Alegría, es médico de urgencias y va a hablar del maletín de urgencias para el alma. Y Mario Salvador, psicólogo y codirector de ALECES, Instituto de Psicoterapia Integradora del Trauma, y de Brainspotting en España, que habla precisamente eso, de la resiliencia, de la supervivencia al bienestar. Hoy nos acompaña María Macaya, directora y fundadora de Fundación Radica, experta en trauma y escritora, que va a dar la ponencia Trauma, el camino del autoconocimiento. María, bienvenida a Alex Comunica. Mil gracias por tenerme, Alex, y encantada, Mario. Hola, María, encantado. María, que recordamos, va a llevar a cabo la ponencia Trauma, el camino del autoconocimiento. A vueltas con el trauma, María. El otro día, fíjate que veía yo una conferencia de un psiquiatra muy conocido, no recuerdo el nombre ahora, pero que dio en el mismo colegio oficial de psicólogos de Madrid, que decía que cosas como la ansiedad o incluso el trauma, o cuando se habla del trauma, que son como etiquetas o inventos de la industria para vendernos más pastillas.
decía él, ¿no? Decía que a veces damos demasiadas vueltas a las cosas y quizá tenemos que simplificar o hacer las cosas más sencillas. ¿Por qué el trauma es tan importante o debería ser tan importante? ¿Y por qué tendríamos que investigarlo, descubrirlo, sanarlo? María. Mira, qué interesante que utilices este ejemplo de la ansiedad, ¿no? Porque tantos malestares que tenemos hoy en día, ¿no? Ansiedad, adicciones, trastornos de alimentación, si en vez de medicarlos directamente, que a veces pues tiene que ser lo que hay que hacer porque es lo que se necesita para poder sobrellevar algo que nos sobrepasa, pero si en vez de mirar lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Esa ansiedad, esa adicción, ese, ese trastorno de alimentación, por ejemplo, nos preguntamos por qué esa ha sido nuestra reacción, de dónde viene. O sea, que esa ansiedad que ocurre ahora tiene una base. Esa adicción es una búsqueda de felicidad cuando se siente dolor. Esa, ese trastorno de alimentación puede ser una necesidad de controlar a través de mi cuerpo un mundo que yo siento incontrolable. Y entonces, a menudo nuestras expresiones de desasosiego en realidad nos pueden decir mucho de dónde tenemos el dolor y qué es lo que dice. En tu ponencia, ¿nos puedes hacer algún avance, María, de esa ponencia? ¿Qué es lo que se van a encontrar los espectadores que lo sigan presencialmente, pero que también lo seguirán online? Pues un poco por donde estamos yendo ahora. ¿Cómo podemos mirar a nuestras reacciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de entender y ver el mundo, nuestra forma de vernos a nosotros mismos y entendernos a nosotros mismos desde esta lente? En vez de culparnos, en vez de dejarnos ir, en vez de juzgar a otras personas, ¿qué pasa si intentamos entender qué hay detrás? ¿Qué pensamiento que se ha inculcado? ¿Qué forma de entender el mundo que se ha inculcado es la que me está causando a mí funcionar de esta manera, entender el mundo de esta manera? Claro, es que, mira, hace unos meses, estuvimos aquí en el programa Doctor en Psicología Sergi Rufi, que habla mucho del trauma también en sus vídeos, escritos, ¿no? Y él decía, el trauma no se puede curar. Olvidémonos de la fantasía de que el trauma se puede curar. Ahora, podemos convivir con él mucho mejor y puede ser también un maestro. Y él decía algo interesante, decía, es que muchas veces gracias al trauma se despiertan también muchos dones, talentos y vocaciones. Es decir, que nada pasa por casualidad. Son como esas heridas de guerra que luego pues, te hacen más experto o más maduro o hacen que precisamente... Yo, por ejemplo, mira, yo lo voy a explicar. Yo de pequeño, yo tengo un trauma de pequeño, en que mi familia me trataba como el mudito de la familia, el mudo de la familia. Bueno, porque en aquel momento pues no me apetecía hablar tanto. Yo tenía mi mundo interior, leía mis cómics, escribía, pintaba, dibujaba. Me interesaba más lo que tenía dentro que lo que había fuera, ¿no? Y me encerraba en mí mismo y ya está. Y era el mudo de la familia. Y eso me lo decía mucho a mí. Eso me hizo mucha mella, mucha mella. Pero fíjate que vete a saber tú si ese trauma que a mí eso me provocó, porque claro que te digan el modo de familia continuamente, eso también te crea cierto trauma. ¿No será que gracias a ese trauma también he desarrollado luego una carrera como comunicador? El trauma... Me encanta lo que dices. Me encanta lo que dices. Mira, voy a empezar desde el principio de lo que has dicho. Sí, A mí cuando me ha pasado algo, ¿no? Para ti nos has hablado de cuando te llamaban mudito, ¿verdad? Y no sé si te has dado cuenta, llevo media hora aquí sentada contigo, viéndote desde detrás y viendo tu lenguaje corporal. Y cuando nos has contado que te llamaban mudito, ha cambiado ligeramente tu postura corporal. Normalmente eres una persona que eres bastante abierto, que te sientas así. En el momento que te has puesto a contarnos lo de mudito, te has vuelto un poco más pequeño y te has colocado con la mano encima de la cara, que creo no haberlo visto durante el resto de la conversación. Efectivamente, ¿qué pasa? A mí cuando me pasa algo, yo puedo negarlo, ¿no? No quiero ni verlo, o sea que no voy a esto. Puedo aceptarlo, puedo decir, bueno, pues vale, me lo encasqueto y esto es lo que me ha pasado. Y lo último que puedo hacer es integrarlo, que eso se vuelva parte de mí. Entonces, efectivamente, cuando hablas de ti mudito, hoy eres un ejemplo claro de que no te llamaría mudito. Me pregunto, ¿no? ¿Qué luchador en ti dijo, qué hago? O sea, que obviamente voy a tener que hablar,
¿no? Otro niño a lo mejor hubiese dicho, vale, pues soy mudito. Tú, más luchador, dijiste, no, 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 aquí voy a hablar y aquí estás con esto. A mí, por ejemplo, me pasó algo parecido con estudiar. O sea, que yo no entendía, por lo que me pasó a mí, yo como que no entendía el mundo que me rodeaba. Y entonces mi obsesión se volvió en, yo tengo que aprender. Y entonces durante muchos años el aprender era como una ansiedad para mí, para ver si por fin entendía el mundo que me rodeaba. ¿Qué pasó? Esto era como aceptarlo. Vale, pues esto es lo que me ha pasado, voy a intentar entender el mundo. El momento que lo integré es el momento en el que vivo hoy, que me sigue encantando aprender, pero ahora simplemente disfruto de aprender. No tengo esa ansiedad de que si no, no sé si voy a estar bien. Y no sé si a ti te pasó también ese paso de, vale, pues tengo que hablar porque así es como parece ser que tengo que funcionar, hasta el momento que se volvió donde estamos hoy, donde te apasiona dialogar, escuchar, hablar. Queda clarísimo, me encanta que lo definas así, María. Me dicen de producción que tenemos que despedirte ya porque sabemos que tienes otra reunión y tienes que prepararla y todo. Y te agradecemos mucho que nos hayas hecho este hueco en tu agenda para estar con nosotros aquí en Alex Comunica para hablar de este congreso Conciencia Expandida. María, muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Siento no poder estar con vosotros más, pero me ha encantado este ratito. Y espero veros en la conferencia. Seguro que sí. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Y nosotros seguimos aquí en Alex Comunica para recomendaros, obviamente, que no os podéis perder este congreso. ¿Dónde, cuándo, cómo? Pues mira, lo tenéis. 14, 15, 16 de marzo. Estados de conciencia expandida. Lo podréis ver presencialmente en Barcelona y lo podréis seguir desde cualquier lugar del mundo. Las entradas online, presenciales, tenéis acceso a ellas donde en alexcomunicatv.com, y si queréis más información obviamente del congreso podéis entrar en congreso en concienciaexpandida.org, concienciaexpandida.org. Bien. Gracias por estar aquí en Alex Comunica y mucha suerte, que bueno, no os hará falta porque ya me ha dicho un lorito que la cosa va viento en popa. Va bien. Que no va a caber ni un alfiler. Gracias, Alex.